Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a trabajar y conversar acerca de los tipos de textos líricos, un material de apoyo de lenguaje y comunicación de sexto básico. Poema. ¡Qué palabra tan hermosa! Poema proviene del griego poiema. Al escudriñar el término o buscar, vamos a encontrar que poiein significa hacer o crear y ma como sufijo que indica acción. Es decir, va a significar una cosa hecha. Poema, una cosa hermosamente hecha. Vamos a encontrar diferentes tipos de poemas. Por un lado, según el tema que los representa. Lo más probable es que estos poemas no los haya escuchado tanto porque son más bien clásicos y no tan modernos. Por un lado tenemos la Oda, la cual no es tan antigua, ya que aún se ocupa mucho, pero tiene una característica de que tiene una finalidad de alabar o decir cosas positivas o agradables de un objeto o de una persona. También está dividido en estrofas. Pueden ser hechas para cualquier cosa, ¿ya? Y además es muy positivo porque destaca las cualidades de alguien o de algo. Por otro lado tenemos la elegía. La elegía pertenece al género lírico y este es mucho más antiguo, ¿ya? Se ocupaba para poder hablar acerca de temas muchos más románticos, por decirlo así. Antiguamente la gente contrataba al poeta para que hiciera una elegía y así conquistar a un amor. Es decir, tiene una finalidad de conquista o de alabar físicamente o emocionalmente a una persona para tratar de conquistarla. Estos textos, que son clásicos, utilizan el verso, la métrica, la rima, etc. Muchos de ellos debían tener una cantidad de versos exactas, las cuales eran hechas así por el poeta, ya que eran enviados como para poder encargarlos y si no cumplían con esas características, entonces no los aceptaban. El madrigal es un tipo de poema muy frágil, suave, romántico, de amor. Tiene un origen en Italia. También tenemos el epigrama, que son pequeños poemas breves también de amor, festivos y otros temas. Y a veces un poquito satíricos, es decir, un poquito de burla, un poquito como para reírse de la otra persona. Ya no están usados en la actualidad, ya que han sido transformados por otros. Como son estructurados y antiguos, no se ocupan tanto en la actualidad. Tenemos el soneto, que es un poema de profundos sentimientos, pero que debe tener una estructura muy fija, como son los 14 versos divididos en 4 párrafos, y debe tener rima sí o sí. Ya era muy formal utilizarlo en Italia. En la actualidad ya no tiene tanto auge. La égloga es una composición pastoril, es decir, que está en la naturaleza, recalca los paisajes y todo lo entorno natural, lo que representa personajes que son como del campo, ¿ya? Lo que no es muy usado en la actualidad, pero que es clásico y muy hermoso. También vamos a encontrar algunos que no necesariamente tienen estrofas y otros que sí la tienen. Ya también podemos recalcar la décima, que la verás tú más adelante, que es un tipo de poema que va a ser utilizada muchas veces con música y canción. Ya es así, tiene un pasado popular y una representante muy importante de nosotros sería Violeta Parra. Ya, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Ahora vamos a destacar la canción o el villancico, el cual está estructurado en estrofas o estribillos. ¿Ya? Es decir, que tiene alrededor de 2 o 4 versos, los cuales van a tener rima entre sí, para poder darle ritmo y ponerle música y así suene mucho más melódico. También vamos a encontrar los poemas no estróficos, ya los cuales son mucho más libres o que van a ir alternando la cantidad de versos, de rimas y estructura, como por ejemplo el romance, que van a ser en pares, es decir, una rima, otra no, o dos riman y otras dos no, y así sucesivamente.
Llegamos a la poesía moderna, que es la poesía que particularmente me parece mucho más atractiva, ya que rompe con todas las reglas de la poesía antigua, clásica, y da paso a la creatividad. Lo anterior estaba muy preocupado de la estructura y la forma. En cambio, la poesía moderna es mucho más libre y está centrada en el contenido, en el fondo. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la antipoesía, que va a expresar ideas, críticas, opiniones en forma libre y no necesariamente va a tener rima o va a tener, por ejemplo, versos, etc. Va a ser muy libre y un gran exponente fue en nuestro país Nicanor Parra. También vamos a encontrar la poesía del creacionismo que trajo a Chile Vicente Huidobro, que lo trajo desde París, desde Francia. Y aquí vamos a encontrar el acróstico y el caligrama, que son dos tipos de poesía que son muy creativas. Por un lado tenemos el acróstico, que es un grupo de palabras que son escritas hacia abajo, van a ir formando versos o expresiones hacia el lado. Aquí tenemos un ejemplo acá arriba de una poesía moderna de Nicanor Parra, que es una imagen, ya que él utilizaba artefactos para poder crear sus textos. Necesito reírme del prójimo. Si no me río de alguien, ando de malas pulgas todo el día. El caligrama, como les dije, viene de un término francés, es un poema visual donde se dibuja creando con la letra, con el contenido, un animal, un personaje, un objeto, etc. No debe existir línea, ya que es la palabra la que la hace. Ya fue muy famoso a nivel mundial y en Chile Vicente Huidobro lo masificó. Aquí vamos a ver ejemplos de poemas. ¿Qué tipo de poemas serán? Te lo voy a dejar como tarea para nuestro próximo encuentro. Tenemos aquí una imagen de un caballero que está leyendo un discurso. Es cierto que ha aumentado el desempleo, pero es un fenómeno que solo afecta a ciertos ciudadanos que no tienen trabajo. Cebolla, luminosa redoma, pétalo a pétalo. Se formó tu hermosura, escamas de cristal te acrecentaron. Y en el secreto de la tierra oscura se redondeó tu vientre de rocío. Bajo la tierra fue el milagro y cuando apareció tu torpe tallo verde. Trata de identificar si es un poema clásico o más moderno. Cuando alguien lee, mucho aprende. Palabra formada hacia abajo, calma. Recuerda tratar de identificarlos. Acá te dejo otros ejemplos de poesías. Aquí podemos ver algo relacionado con el creacionismo, que son los caligramas, ¿cierto? Los caligramas van a ayudar a formar una imagen a través de una palabra y tiene sentido con lo que va formando. Tarea para que hagas en tu casa. En una hoja blanca o cartulina o cartón, lo que tú puedas tener, elabora un poema moderno. Si no tienes alguno de estos materiales, no te preocupes, puedes ocupar tu cuaderno de lenguaje. Elige el poema moderno que tú quieras para crearlo. Puedes utilizar las técnicas y colores y lápices que tú desees. Recuerda darle emoción, que la palabra tenga relación con la imagen y sea muy creativo y llamativo. Aquí arriba te dejo algunas ideas. Puedes buscar otras y cualquier duda me la haces llegar. La revisaremos en nuestro próximo encuentro. Cualquier cosa, hablamos. Que estén bien. ¡Chao!